Hermano Brian, el saludo apostólico decía: gracia y paz a vosotros. Gracia y paz con usted, hermano. El saludo contemporáneo también: Dios te bendiga. Que Dios le bendiga, hermano. Y no es solo contemporáneo, también es histórico. La Biblia dice repetidamente: Jehová Dios te bendiga. También dice: el Dios omnipotente te bendiga. Sí, hermano, al escuchar su audio y ver el estado que usted puso, que decía que ni la teología ni la hermenéutica iban a reemplazar al Espíritu Santo. Usted lo puso ese comentario con un fin bueno, pero hermano, necesita tener un oído dócil y un oído atento. Eso necesitamos, tener oído dócil y oído atento para escuchar lo que le voy a decir. Todo hijo de Dios, cuando escucha algo que tiene que ver con Dios, escucha con dos perspectivas. Número uno, todos escuchamos lo que escuchamos para edificarnos. Y número dos, todos escuchamos lo que escuchamos para analizar, juzgar, visualizar, supervisar lo que escuchamos. Esa fue la idea del gran pastor de las ovejas cuando dijo que las ovejas escuchaban su voz y le seguían. Eso se llama oído dócil. Pero también dijo: huyen de la voz de los extraños, porque no conocen la voz de los extraños. Ese es un oído atento. Y la Biblia dice que hay sabios que tienen oído dócil. Y la Biblia dice: da al sabio y será más sabio. Y la Biblia dice: da al sabio y aumentará su saber. Y la Biblia dice: corrige al sabio y te amará. Y la Biblia dice: el que anda con sabios será sabio. Y la Biblia también dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Hermano, se le estima mucho en el Señor. Y por eso es que voy a hacer este comentario, hermano. Y quiero hacerle una amonestación en amor, porque le aprecio mucho. Una amonestación, hermano, en modo de orientación. Usted dice allí que ni la teología ni la hermenéutica van a reemplazar al Espíritu Santo. Después que usted escuche todo este audio, usted va a tener un panorama más claro, hermano, para analizar, porque también usted tiene todo el derecho de analizar y de juzgar lo que yo le estoy diciendo. Todos estamos en ese derecho de juzgar lo que escuchamos para ver si hay alguna virtud alguna, hay algo digno de alabanza, para ver si aquello que nos dicen es algo que viene de la luz o viene de la oscuridad. Ese derecho no se le puede quitar a ningún hijo del Señor, todos lo tenemos. Hermano mío, ni la palabra teología, ni la palabra hermenéutica,
ni la palabra homilética. Ya esta yo la estoy añadiendo. Son palabras malas. Al contrario, son palabras fundamentales. Son palabras muy fundamentales. La palabra teología y la palabra hermenéutica son palabras con mensaje bueno, hermano. Y no vamos a caer en la locura de algunos que puedan decir que porque alguna palabra no está en la Biblia no la podemos decir. La Biblia solo prohíbe las palabras corrompidas y las palabras que no van de acuerdo a la sana doctrina. Nosotros decimos muchas palabras que no están en la Biblia, pero que contienen un mensaje explícito, un mensaje espiritual, un mensaje correcto, un mensaje que encaja con la sana doctrina. Decimos muchas palabras para definir doctrinas cristianas. Decimos muchas palabras para definir muchas doctrinas que aunque las palabras que usamos para definir esas doctrinas, esas palabras no están en la Biblia, pero la doctrina sí está, el concepto doctrinal sí está. Por ejemplo, decimos la palabra Trinidad. Y la palabra Trinidad no está en la Biblia. Mas la doctrina del Dios Trino sí está y el concepto, la doctrina está. Decimos la palabra arrebatamiento. Tampoco la palabra arrebatamiento está. Está la palabra arrebatados y seremos arrebatados. Pero aunque la palabra arrebatamiento o rapto también, que no está, que la palabra rapto tampoco está, entonces está el concepto. Porque al decir el apóstol que seremos arrebatados, él está hablando del rapto o del arrebatamiento de la iglesia. Otra palabra, la palabra omnisciencia. La palabra omnisciencia tampoco está en la Biblia. Pero está el concepto doctrinal. La doctrina así está. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Lo sabe todo. Porque si Dios no lo sabe todo, Él no es Dios. La palabra omnipresencia tampoco no está en la Biblia. No obstante, la doctrina de la omnipresencia de Dios, el concepto doctrinal, sí está. Porque nuestro Dios es omnipresente. Es decir, nuestro Dios sí está en todo lugar. Si Él no estuviese en todo lugar, Él no sería Dios. O quizás sí sería Dios, pero Dios con D minúscula. Un Dios cualquiera como cualquiera. Como cualquier diosesío inventado, mitológico. Sin embargo, nuestro Dios es único. La palabra Biblia tampoco está en la Biblia. Sin embargo, nosotros sabemos que la palabra Biblia no está en la Biblia, sin embargo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Decimos capítulo tal, y en realidad la palabra capítulo no está tampoco en la Biblia. Versículo tal, tampoco la palabra versículo. Y se usa muy a menudo, siempre en los mensajes. La palabra cristología tampoco está en la Biblia. Pero cuando hablamos de cristología sabemos que estamos hablando acerca de todo lo que tenga que ver con el Hijo eterno del Padre, con el Hijo de Dios que fue enviado a este perro mundo a morir por nosotros. Aunque no está la palabra cristología, está el concepto, está la doctrina. Hay otra frase que tal vez usted nunca la ha oído, pero es la palabra o la frase neumatología. No está esa frase en la Biblia.
pero sí está el concepto doctrinal, porque neumatología tiene que ver con todo aquello que trata con la persona del Espíritu Santo de Dios, ya sea la divinidad del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la potencia del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, las operaciones del Espíritu Santo, los ministerios del Espíritu Santo, porque aunque los ministerios, Pablo los enumera como los ministerios del Señor y las operaciones como las operaciones de Dios el Padre y los dones como los dones del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el agente de todo, de toda la construcción de la iglesia. Y así mismo, hermano, la palabra teología es la palabra más alta para definir todo el contenido bíblico que hay en los dos testamentos de la Biblia, que son Antiguo y Nuevo Testamento. Es la palabra más alta para definir esos dos testamentos, para definir los 66 libros, para definir los 1189 capítulos y los 31.102 versículos que contiene la Biblia. Es la palabra teología, es la que define el conocimiento acerca de Dios. O sea, pues, estudiar teología es estudiar a Dios, estudiar acerca de Dios a través de la Biblia. Solo que esa es una palabra ya, simplemente una palabra como más, no sé si decir como más profesional, o voy a decir, es una palabra dicha en otro modo. Si usted dice, hermano, voy a estudiar la palabra de Dios, y otro hermano dice, yo voy a estudiar teología, ambos van a estudiar lo mismo, ambos, porque estudiar teología es estudiar la palabra de Dios, y estudiar la palabra de Dios es estudiar teología, porque la palabra teología significa conocimiento acerca de Dios. ¿Sí? Entonces no podemos decir que ni la teología va a reemplazar al Espíritu Santo, porque es como decir que ni el conocimiento de Dios va a reemplazar al Espíritu Santo. No podemos decir eso. La hermenéutica es la ciencia que instruye, que enseña, que capacita para poder interpretar esa teología, ese conocimiento de Dios que está en la Biblia. Porque uno es el conocimiento de Dios y otro es la capacidad de interpretar, de comprender e interpretar ese conocimiento. Porque para interpretar el texto bíblico hay que saber comprenderlo primero. No podemos enseñar sin ser enseñados. Dios es un Dios que llama y para enviar capacita primero y finalmente respalda. Entonces, la hermenéutica es esa ciencia que capacita para poder interpretar el conocimiento de Dios, la teología. ¿Por qué razón? Porque la teología o el conocimiento de Dios, siempre que le diga la teología o el conocimiento de Dios, le estoy hablando de lo mismo. La teología o el conocimiento de Dios maneja muchos lenguajes, hermano. Muchos lenguajes de Génesis y Apocalipsis que hay que conocer. De entrada, la Biblia fue escrita en hebreo y fue escrita en griego y algunas pequeñas partes en arameo. Eso todo estudiante de la Biblia, para llegar a ser apto y enseñar, tiene que saberlo. Y no solo eso,
La Biblia contiene un lenguaje serio de no contradicciones. O sea, la hermenéutica tiene reglas y una de las reglas es que la Biblia no se contradice. Otra de las reglas es que la Biblia interpreta la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia. Por eso es que un texto se lee en su contexto inmediato y finalmente en su contexto general. ¿Qué es un contexto inmediato? ¿Qué es un contexto general? Necesitaría mucho tiempo para explicar estas cosas. La Biblia mantiene todos estos lenguajes. La Biblia, o la teología, o el conocimiento de Dios, contiene estos lenguajes. El lenguaje contextual del que le estoy hablando, el lenguaje literal, el lenguaje simbólico, el lenguaje espiritual, el lenguaje histórico, el lenguaje profético, el lenguaje cultural, el lenguaje geográfico, el lenguaje gramatical, y así pudiera hablarle de más cosas. ¿Qué es un lenguaje gramatical, por ejemplo? La Biblia en sus escritos contiene puntos y final, puntos y seguidos, comas, acentos, signos de interrogación, signos de admiración. En los escritos hay plurales, hay singulares. En los versículos hay cláusulas que dividen el texto, a veces en 2 cláusulas o 3 cláusulas. Por ejemplo, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. 3 cláusulas en un solo versículo. Primero, en el principio era el verbo. Esa es la primera cláusula. Segundo, y el verbo era con Dios. Esa es la segunda cláusula. Y la tercera cláusula, y el verbo era Dios. Por eso el Señor dijo que ni una jota ni una tilde pasaría. Ni una jota ni una tilde. Y así hay lenguaje plural, singular. Hay pronombres. Hay verbos. Porque todo esto tiene que ver con la gramática. Entonces, la palabra teología, hermano, no es una palabra ni mala, ni mucho menos contradictoria al mover del Espíritu Santo. No, no lo es. No lo es. La palabra teología es la palabra más alta para definir todo el contenido de toda la escritura, los 2 testamentos, los 66 libros, los más de 1000 capítulos y los más de 31,000 versículos que contiene. Esa es la base alta. Luego tenemos base media, que la podemos dividir por lo menos en 3 bases mayores: la cosmología, la cristología y la escatología. La cosmología, esto habla de el inicio de la creación desde Génesis. Al hablar de cosmología estamos hablando del comienzo, y al hablar de escatología estamos hablando del final de todos los eventos futuros, y al hablar de cristología estamos hablando del centro de todas las cosas, sea para salvación o sea para condenación, porque Jesús es la persona central, la persona inevitable. El ser humano lo va a enfrentar como cordero o como león, como abogado o como juez, pero Jesucristo es la persona inevitable de los siglos. Y no hay mucho tiempo para extender lo que le estoy diciendo. Pero luego, en tercer lugar, están las bases menores, que son las que tocan ya doctrina por doctrina. Ahí estamos hablando de que entonces estamos hablando, por ejemplo, de otras palabras que le voy a mencionar que no están en la Biblia, pero el concepto sí. Por ejemplo, si hablamos de la palabra soteriología, esa palabra no está en la Biblia, pero la doctrina sí está.
La soteriología habla de la doctrina de la salvación. ¿Cómo ser salvos? ¿Es por obras o no es por obras? Esto habla de la salvación. Hay más palabras que no están en la Biblia, pero que el concepto doctrinal sí está. La palabra angelología. Esto habla de la doctrina acerca de los ángeles del Señor. La palabra demonología. Esto habla de la doctrina de los ángeles caídos. Ya le mencioné la palabra neumatología, que habla de la doctrina del Espíritu Santo. La palabra Trinidad también, que habla de la doctrina del eterno, de nuestro Dios. Y así hay frases como, por ejemplo, hay cantidad. Mucha cantidad. El libre albedrío, los atributos de Dios, la soberanía de Dios. Y estamos llenos, definitivamente estamos llenos de muchas frases que no están en la Biblia, las palabras, pero el concepto sí lo está. El concepto sí lo está. Entonces, hermano, primero, escuche bien, porque lo que quiero es decirle estas tres cosas fundamentales que le voy a decir en resumen. Número uno, decir que ni la palabra teología, decir que ni la teología podrá reemplazar al Espíritu Santo. Eso es como decir que ni la Trinidad podrá reemplazar al Espíritu Santo. También es decir como que ni la cristología va a reemplazar al Espíritu Santo, o es como decir que ni la neumatología va a reemplazar al Espíritu Santo. Escuche lo que le voy a decir, no sé si lo va a captar, pero voy a omitir la palabra teología y ahora voy a hablar de la palabra Trinidad, la palabra cristología y la palabra neumatología. La palabra Trinidad no está en la Biblia, como tampoco está la palabra teología. Pero la palabra Trinidad es la ciencia que estudia nuestro Dios trino y la que revela ese conocimiento. La palabra cristología, aunque no está en la Biblia, también es la ciencia que estudia y nos muestra en un 100% acerca de la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo el Señor. Y la palabra neumatología es la palabra que se enfoca en el Espíritu Santo. Entonces imagínese usted que yo venga y diga, ni la Trinidad va a poder reemplazar al Espíritu Santo. O que yo venga y diga, ni la cristología va a reemplazar al Espíritu Santo. O que yo venga y diga, ni la neumatología va a reemplazar al Espíritu Santo. Si yo dijese eso, eso sería en primer lugar contradictorio. Sería contradictorio. Y en segundo lugar, sería una malcriadeza ante nuestro Dios. Y en tercer lugar, sería evidente que yo estaría hablando en una ignorancia en un 100%. Hay dos formas correctas en las que sí podemos hablar al respecto. Ya le dije lo primero que le quería decir ahorita, ya en conclusión, para resumir, que no podemos decir, hermano, que la teología, que ni la teología podrá reemplazar al Espíritu Santo, porque estamos hablando de una manera contradictoria, de una manera malcriada y de una manera en ignorancia. Pero quiero decirle ahora las otras dos cosas, que serían las dos formas en las que sí podríamos hablar. Segundo lugar, es mejor decir, ningún ministro apóstata, ningún ministro falso, ningún ministro hereje, ningún show moderno, mundano de las iglesias modernas, mundanas y paganas de la actualidad
van a poder reemplazar el mover de la gente del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo en acción, edificando su iglesia. Así podemos hablar. Así. O en tercer lugar, para acercarnos más a lo que estamos hablando, sí podríamos decir: ninguna teología falsa, ninguna hermenéutica hereje, ninguna homilética apóstata podrán nunca reemplazar al Espíritu Santo, quien es el agente de la construcción de la iglesia. Desde el sitio de los ministerios, desde el sitio de los dones, desde el sitio de las operaciones, el Espíritu Santo edifica la iglesia con la verdad doctrinal absoluta y suficiente de la ley de Cristo, que es la doctrina apostólica y también que es la sana doctrina. El Espíritu Santo, hermano mío, inició en Pentecostés, continuó a través de la historia desde Pentecostés hasta nuestros días y va a finalizar hasta el día de Jesucristo entregando la novia al novio. Nadie va a detener al Espíritu Santo. Nadie va a reemplazar al Espíritu Santo. Nadie podrá hacerle frente. Nadie pudo, nadie puede, nadie podrá. Así podemos sí decirlo. Que ninguna teología falsa, podemos decir, que ninguna hermenéutica hereje y que ninguna homilética apóstata. Ya la homilética es la capacidad, la ciencia, la capacidad que enseña, que capacita al predicador para poder exponer el sermón. Un sermón bien expuesto, tiene un buen inicio, una buena continuidad y un buen aterrizaje. Sí, señor. Imagínese, hermano, que usted lea un texto que hable de la venida de Cristo y después que termina de leer, comience a hablar de ofrendas. No tiene sentido. Entonces, eso es lo que enseña la homilética, que usted no se salga del tema. No podemos revolver la sal con el azúcar. Pero sí, hermano mío, oirá el sabio y aumentará su saber. Da al sabio y será más sabio. Le aprecio mucho, hermano Brian, le aprecio mucho en el Señor. Yo ahorita solo le estoy compartiendo de lo que he recibido del Señor y solo superficialmente por las orillas, fragmentos básicos que sé que le van a servir a usted, como para que usted tenga una idea para analizar todo. Sí, hermano. Necesitamos oído dócil y oído atento, hermano. Necesitamos tener la altura de Dios. ¿Y sabe cuál es la altura de Dios, hermano? Se llama humildad. Y esa es la que necesitamos para escuchar. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Dice la Biblia que aún el apóstol Pablo, mientras hablaba, algunos hermanos nobles de Berea escuchaban lo que Pablo decía y no se tragaban lo que Pablo decía, sino que analizaban a ver si lo que Pablo decía era así o no era así. Oiga bien usted. Por eso es que acá todos tenemos que ser sometidos a todo tipo de prueba. Nuestro mensaje tiene que ser sometido a prueba de acuerdo a la realidad de la sana doctrina, mi hermano. Sí, hermano mío. Pero vea una cosa, hermano. En Dios no hay pérdida. Todo ayuda para bien. Mire, quién iba a pensar que un sencillo comentario que usted puso en el estado, con fines buenos, porque lo sé, iba a traer este diálogo que se extendiera tanto que mire, ya tengo casi media hora de estar mandando este audio. Y el audio va a ser de media hora porque ahorita lo voy a cortar. Todo ayuda para bien en el Señor. En el Señor no hay pérdida. Todo ayuda para bien. Aun cuando el diablo dijo, hoy sí me voy a acabar a Jesús, lo voy a matar. Con esa muerte nacieron millones. Y con esa muerte, yo voy a hacer tu muerte.
Ironía de ironías, con la muerte destruyó la muerte. A su nombre sea la gloria, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Lo decimos con la voz del Espíritu Santo en nosotros. Confesamos que toda lengua que está en los cielos, que toda lengua que está en la tierra y debajo de la tierra, y toda rodilla se dobla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén, hermano. Un abrazo a la distancia, mi estimado hermano, mi apreciado hermano. Un abrazo a la distancia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, sea con usted siempre, mi amado. Sea con usted siempre. Amén.